Hola, hoy día vamos a ver el tercer video. Bueno, de nuevo, estás muy avante en lo que es Bing. Ya vamos juntos por el video número 3 y hoy día quiero continuar con esto para poder seguir en este nuevo aprendizaje que es Bing. Son impresionantes. ¿Dónde está el... Bien, ahora que vimos el concepto, vamos a ver cuáles son estas preguntas frecuentes que se hace la gente, por ejemplo, con respecto a Bing. Primera pregunta, vamos viendo. ¿Bing es un software? Y si es un software, ¿cómo lo instalo? Realmente Bing no es un software. Bing es una metodología, es decir, es una forma de trabajo. Claro que en esta metodología usamos software, nos agenciamos de software, nos ayudamos de estos software, pero Bing no es un software, es una forma de trabajo en la que se usa software, claro, pero es mucho más que eso. Otra pregunta frecuente que se hace, ¿Bing es un modelo 3D o el modelo 3D es el fin de Bing? Bing nuevamente no es un modelo 3D, es una forma de trabajo. Usa un modelo 3D para, para mostrar el proyecto, para entender mejor el proyecto, para crear los planos. Usa mucho un modelo 3D, pero no es el fin tampoco, no es un modelo 3D y su fin no es el modelo 3D de lo que es Bing. Por supuesto que se usa el 3D, sí, pero no es el fin, es más que eso el BIM. Otra pregunta frecuente es, ¿BIM es un área de diseño 3D? Y si contrato a alguien que sabe BIM, ¿domina el 3D? No, no necesariamente. Las personas que saben BIM no necesariamente son modeladores 3D. Que claro, un modelador 3D que conoce BIM es importante, ¿no? Para un flujo de trabajo adecuado. Pero una persona puede ser un coordinador, por ejemplo, o puede tener otra área en el proyecto que no esté involucrada directamente con el modelado 3D. Entonces, la respuesta en este caso sería no, no es necesario que una persona que sepa bien domine el modelado en 3D. Tampoco es un área dedicada al 3D. Y otra pregunta frecuente también o duda es si BIM es una moda pasajera. Y no. BIM no es que salió una cosita novedosa y vamos a verla, esta metodología, vamos a ver qué es BIM y a ver si nos gusta. No es así. Es una adopción que ha hecho, por ejemplo, en este caso el Perú y el mundo. En otros países ya se adoptó BIM, ya se usa BIM, y en el Perú en el 2030, por ejemplo, va a ser obligatorio el uso de BIM. Así que no es una moda pasajera, es algo que tú tienes que ir aprendiendo porque ya en el 2030 todos deberían estar usando BIM. ¿Qué gano con BIM ahora? Ya salimos de las preguntas frecuentes y vamos a ver algunas ventajas o algunas cosas que ganamos usando BIM. Por ejemplo, acá vamos a hacer una especie de comparación de lo que se hacía tradicionalmente o lo que se hacía antes de BIM y ahora lo que BIM propone o lo que se hace con BIM. Por ejemplo, en el pasado la información valiosa estaba dispersa en distintos documentos y en distintos planos o PDF. Es decir, si es que yo quiero los planos de estructuras, los planos de eléctricas, de repente en el pasado se tenía que ir a la oficina, hablar con la persona que había hecho el plano, pedirle los planos, si estaban en una computadora, ir con un USB y extraer el plano de esta computadora, ¿no? Sin embargo, con BIM ya no es eso, no es la idea de trabajar así. Ahora, con BIM
La información se centraliza en una nube y en un solo modelo integrado. Vamos a ver luego un poco más a detalle qué es eso, pero se trabaja, pero vamos hacia grandes rasgos, se trabaja con una nube, es decir, ya tenemos una nube, lo que le dicen en inglés un cloud, donde toda la información digital se sube a la nube y cualquier persona que esté involucrada en el proyecto puede descargarlo. Entonces, si yo necesito los planos de arquitectura, ya no hay necesidad de que yo acuda directamente al arquitecto. Yo entro a la nube y descargo esa información, a diferencia de lo que era en el pasado. Un segundo aporte, por ejemplo, es la comprensión en el pasado, anterior a BIM, la comprensión del proyecto es más difícil o era más difícil. Es decir, si yo veo un plano, el plano tiene cierta complejidad y hay que estar entrenado para entender ese plano, con diferencia de lo que es ahora. Con BIM se trabaja con un modelo 3D o con modelos 3D, lo cual facilita mucho la comprensión, y no solo nosotros que somos del área técnica, sino también a un cliente. Por ejemplo, un cliente no está entrenado muchas veces en el entendimiento de un plano. Entonces, si tú le muestras un modelo 3D, el cliente va a entender muchísimo mejor lo que se está haciendo. Él ve de manera real la edificación o el proyecto que se está haciendo. Entonces el entendimiento con BIM hoy en día es mucho más sencillo. Un tercer punto. En el pasado, por ejemplo, era difícil la detección de interferencias de las distintas especialidades y difícil coordinación para solucionarlas. Las interferencias nos referimos, por ejemplo, cuando en una edificación se ha hecho la parte estructural y esa parte estructural no se ha medido tan bien y coincide las medidas o la posición, por ejemplo, de una columna con una tubería de la parte de sanitarias, por ejemplo. Entonces están interfiriendo, se están traslapando o están coincidiendo en una misma área o en un mismo lugar. Entonces, esa interferencia en el pasado había que ubicarla en los planos y era mucho más complicado. Ahora con BIM hay software que abrazan esta metodología y ya detectan prácticamente de manera automática. De repente no es al 100% automático, pero agiliza muchísimo el proceso de detección de estas interferencias. Entonces, en gran parte ya automatiza esa detección y nos ahorra muchísimo tiempo para detectarlos nosotros manualmente. Claro, hay parte del humano es decir, que nosotros vamos a tener que detectar también visualmente, pero ya se agiliza mucho con BIM. Un cuarto punto, por ejemplo, que en el pasado la estimación de costos era lenta y en cada modificación del diseño había que hacer nuevamente metrados y nuevamente una estimación de costos. Si había una modificación, tenía nuevamente que hacerse los metrados y la estimación de costos, con diferencia de que hoy en día con BIM, nuevamente los software que abrazan esta metodología ya hacen estas estimaciones de manera prácticamente automática. Siempre nosotros tenemos que intervenir, verificar que esté correcto, pero ya nos agiliza mucho el trabajo. Muy bien, ahora, continuando con el tema de los aportes, qué es lo que me aporta BIM, qué es lo que gano con BIM, vamos a hablar de algunos aportes en distintas etapas del proyecto. Por ejemplo, en lo que es diseño, en lo que es la parte de construcción, en lo que es comisionamiento y lo que es operación y mantenimiento, por ejemplo. Hay algunos aportes que voy a mencionar. Por ejemplo, en la parte de diseño, los planos de especialidades son prácticamente, también no me gusta mucho decir esto, pero son en gran parte automatizados. Nosotros haciendo el modelo 3D ya podemos obtener esos planos sin necesidad de nosotros hacerlos. Entonces, si bien es verdad, hay un trabajo al hacer el 3D, este trabajo ya nos facilita la obtención de planos, por ejemplo. Nuevamente, ahora, en otro punto, las especificaciones técnicas también. Nosotros nutrimos nuestro software con especificaciones técnicas y luego estas se pueden incorporar al modelo 3D.
también facilita mucho este tema de las especificaciones técnicas. Ya no hay que ponerlas uno a uno o manualmente redactar todo, no, ya se agrega. También lo que son propuestas financieras y técnicas. Estas propuestas financieras, lo que hablamos ahora, si es que hay una modificación en el diseño, ya los metrados y las cotizaciones y los precios cambian. En este caso ya se agiliza mucho con BIM. Es un aporte grande que nos da BIM. Ahora, en la parte de construcción, por ejemplo, los permisos de construcción requieren una información. Esta información también se ve agilizada. Los avances diarios de obra con algunos software, por ejemplo, hay software que ya no son, por ejemplo, el MS Project, sino algo similar al MS Project, pero ya es una evolución donde podemos ver el modelo y vemos también la planeación de obra o los avances de obra, y vamos distinguiendo estos avances, a veces de manera didáctica. Ya lo veremos más adelante con más detalle. Los registros de incidencias también y de cambios de diseño también en la nube, por ejemplo, lo que hablábamos ahora. Cada aporte o cada incidencia que hay una trazabilidad, es decir, es como una cronología de lo que nosotros vamos haciendo. Si yo entrego un aporte, sale en qué momento lo he entregado. Si es que yo hago una observación, sale en qué momento lo hago. Entonces hay una cronología, hay todo un registro de todo lo que se va haciendo. Ahora en el comisionamiento, es decir, si voy a hacer observaciones de un proyecto, también estas observaciones yo las hago y queda esa trazabilidad en el proyecto. Eso también agiliza, ¿no? Es un aporte de BIM. Que de repente en el pasado existía algo similar, pero acá estamos hablando de esta integración que hay, ¿no? Luego, la operación y mantenimiento. Los registros diarios del uso de equipos, por ejemplo, se van llevando y hay todo un registro de esto. Las fallas de los equipos también se va registrando y se va asociando también a equipos. Acá vemos una gráfica y esta gráfica vamos a interpretarla. Para eso voy a explicarte primero el punto número 1 y el punto número 2. El punto número 1 es la capacidad de influir. ¿Cuánta capacidad yo tengo de influir? Por ejemplo, en el punto número 1 vemos que al inicio, en la parte del concepto, yo puedo influir mucho. Es decir, si yo quiero, por poner un ejemplo, una panadería, yo puedo influir y decir, yo quiero que esta panadería tenga 3 pisos, que esta panadería tenga luces dentro, luces fuera, tenga de repente un retiro, un alero. Entonces yo puedo influir mucho en la parte del concepto, por ejemplo, en la parte inicial. Vemos que la línea está arriba, pero por ejemplo en la parte de operación ya la influencia no puede influir tanto, ¿no? Porque ya se decidió eso al principio y ya en la parte de operación ya se está ejecutando lo que ya se decidió al principio. Ahora, en la parte número 2 es el impacto de los cambios de diseño en los costos del proyecto según la etapa. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, como decíamos en el punto número 1, yo tengo mucha capacidad de decisión en el concepto, vemos que en la línea 2 nos explica que el impacto es poco. Si yo estoy decidiendo e influyo, como dice el punto número 1, en que sean 3 edificaciones, perdón, sean 3 pisos y no uno, eso puede influir mucho, pero el impacto no es tanto. Pero sin embargo, al final de la gráfica, si yo decido hacer ese cambio y decir, bueno, ya no quiero que sea un piso, sino que sean 3, eso va a influir muchísimo, por ejemplo, en los costos. Está explicando estos 2 puntos. Ahora, el punto 3 y el punto 4. El punto 3 habla del proceso tradicional, cómo se trabaja tradicionalmente, donde como vemos en la gráfica, no se da tanta importancia al concepto. Sin embargo, sí mucha importancia a lo que es diseño e ingeniería de detalle, es decir, ya al diseño en sí. BIM le está dando mucha importancia al concepto y a lo que es diseño. Y el concepto tiene mucho que ver, y por poner un ejemplo, si no entendemos bien lo que el cliente quiere,
luego va a repercutir. Por eso es que se enfoca mucho en el concepto. Si es que en esta panadería del ejemplo no le tomamos mucha importancia a lo que realmente quiere el cliente, cuando va pasando el tiempo, el cliente de repente va a verse insatisfecho y van a haber cambios. Por eso es que es muy importante para BIM enfocarse en lo que es concepto y lo que es el diseño. Ahora vamos a hablar de las dimensiones BIM. Y quiero aclarar algo. Estas no son dimensiones geométricas, donde tenemos dimensiones lineales, bidimensionales y tridimensionales, donde está la lineal es la primera dimensión, la bidimensional la segunda, y la tridimensional la tercera dimensión. No es eso, no son dimensiones geométricas, nuevamente son dimensiones BIM, así que no confundamos eso porque puede llamarnos o pensar que es eso. Las dimensiones BIM, dicho de forma general, representan diferentes niveles de información que se integran en un proyecto. Cada dimensión añade una capa de datos que mejora la planificación, la ejecución y operación y sostenibilidad del proyecto. Y primero la mencionamos, la primera dimensión, por ejemplo, habla sobre o está relacionada al concepto del proyecto. La segunda dimensión al diseño, la tercera dimensión al modelado, la cuarta dimensión a los tiempos del proyecto, la quinta dimensión a los costos, la sexta dimensión a la sostenibilidad y la séptima dimensión al mantenimiento y la operación, que ya van incluso por afuera del proyecto, si es que cabe la palabra. Ya termina el proyecto y la séptima dimensión es lo que viene, ¿no? El mantenimiento y la operación. Ahora, tenemos por ejemplo la primera dimensión. Esta primera dimensión, como mencionábamos, es el concepto y es la idea inicial. Y acá la definición de condiciones, vamos a definir las condiciones del proyecto, por ejemplo, la localización. Cuando hablamos de definición de condiciones, por ejemplo, hablamos de lo que se quiere hacer en el proyecto, ¿no? Definimos cómo queremos el proyecto. La localización es el lugar. Y las estimaciones preliminares también hacemos algunas estimaciones de repente de lo que el clima, cómo va a ser el clima, cómo va a haber de repente si es que va a haber intemperie. Por ejemplo, es distinto un proyecto en un lugar muy frío donde hay hielo y distinto a un lugar muy caliente donde hace demasiado calor. Hacemos estas estimaciones. Luego, ya que vimos toda esta primera dimensión, vamos a la segunda dimensión, que es ya vamos a la parte del diseño, pero todavía no es el modelado. Donde tenemos, por ejemplo, bocetos, materiales, qué materiales vamos a usar, las cargas, es decir, o lo que llamamos cargas de uso, por ejemplo, ese proyecto, qué queremos que soporte. Luego de esto ya pasamos a la tercera dimensión, que es el modelado, y es el modelo geométrico tridimensional. En este caso, por ejemplo, ya estamos incluyendo lo que hemos mencionado en algún momento, por ejemplo, las distintas especialidades, de repente la parte de arquitectura ya está incluida en este modelo, la parte de sanitarias ya está incluida en este modelo, la parte de estructuras ya está incluida en este modelo, en algo que se le conoce como modelo federado. Ya está. Esta tercera dimensión abarca eso. Luego pasamos a la cuarta dimensión, que es la gestión del tiempo. Esta gestión del tiempo ve lo que es planificación y simulaciones temporales. Acá se simula cuánto se va a avanzar de obra o se simula el avance que ya tenemos real o un avance proyectado, por ejemplo. Se hacen estas simulaciones de tiempo. Es algo similar al MS Project, pero lo más avanzado, ya lo hemos mencionado. En esta quinta dimensión vamos a ver los costos. Es la estimación, control y ajuste presupuestario. Acá vemos desde la parte de metrados hasta la parte de costos. Si vemos de repente una parte de la edificación, acá estamos viendo un modelo 3D, tienen que tener en cuenta, y vemos de repente una parte de esa edificación, vemos cuánto se hace casi de manera automática, cuánto es el metrado de esa parte y cuánto me estaría costando. Esto es lo que se ve en la quinta dimensión. Luego en la sexta dimensión vemos que es la parte de sostenibilidad, vemos el análisis relacionado con el impacto ambiental, social, económico
y el rendimiento energético de una edificación. Esta es la parte de sostenibilidad que la ve la sexta dimensión. Luego la séptima dimensión, que es la parte de operación y mantenimiento, que es la gestión del ciclo de vida útil del activo construido. Acá tenemos algo, por ejemplo, lo que se conoce como as-built. Esto representa a lo que algunos le llaman gemelo digital, que es básicamente un modelo 3D, pero ya con las modificaciones que se han hecho. Es decir, ¿cuál es la diferencia del 7D con el 3D? Es que los dos sí son modelos 3D, los dos contienen todo respecto al proyecto, pero en el as-built, que representa el 7D, ya integra todos los cambios que han habido durante el proyecto. Si ha habido alguna modificación, el as-built ya lo integra. Esa es la diferencia. Ahora, hablamos de otras dimensiones. Dijimos en el principio que eran 10 dimensiones, pero existe la dimensión, la octava dimensión, novena dimensión y décima dimensión, pero son dimensiones que están en evolución. Y lo que se ve, por ejemplo, en la octava dimensión es la seguridad en diseño y ejecución. La novena dimensión es la construcción sin pérdidas, o también conocido como Lean Construction. En la décima dimensión, la industrialización del proceso constructivo. Todas estas dimensiones ahorita las estamos viendo de manera general, pero luego la vamos a ver mucho más a detalle en videos siguientes. Ahora vamos a hablar de los usos BIM. Vamos a leer un concepto. Los usos BIM son aplicaciones específicas de la metodología BIM, es decir, cómo se usa o cómo se aplica BIM permite alcanzar objetivos concretos en distintas fases del ciclo de vida de un proyecto de construcción. Dicho con otras palabras, un uso BIM es una forma estructurada de aplicar BIM para lograr un propósito definido, como por ejemplo el diseñar, coordinar, analizar o construir o mantener una infraestructura, por ejemplo. Vamos a verlo un poquito más con los usos BIM, y estos usos BIM ya son conocidos, son 27 usos BIM, y acá lo estamos viendo, por ejemplo, y son, por así decirlo, las partes del proceso de construcción, desde el levantamiento de condiciones existentes hasta lo último, que es planificación y gestión de emergencias. Estos son los usos BIM que se aplican, como vemos en la mano izquierda que dice fases del ciclo de inversión. En ciertas fases se aplican ciertos usos BIM. Entonces, cuando se realiza o cuando inicia un proyecto, la empresa que va a realizar el proyecto va definiendo qué usos BIM va a aplicar. Esto también lo vamos a ver más a detalle. Ahorita es una forma un poquito general como para ir introduciéndonos en esto, pero tiene mucho contenido por mencionar, tanto el contenido de concepto hasta el uso de software para estas cosas. Acá vemos el modelo federado del que habíamos hablado anteriormente, donde las distintas especialidades, como por ejemplo lo que es arquitectura, estructuras, entre otras especialidades, llegan a conformar un modelo federado, es decir, algo que no se hacía antes de BIM. Estas especialidades se unen y forman un solo modelo, y no es un entramado de todas las cosas, sino que, claro, se separa por capas para poder tener un orden, pero permite una visualización mejor, entre otras cosas, como por ejemplo la parte de interferencias, que es muy importante. Acá vemos la forma simplificada del trabajo con BIM. Digamos que está dividido en la parte de inicio, que es la parte de entrada, que es la entrada de la información, la parte de en medio, que es el proceso o el procesado de la información, y la parte de la salida, que es los resultados, qué información sale o qué resultados obtengo. En la parte de entrada tenemos, por ejemplo, los requisitos, las condiciones de campo. En estas condiciones de campo, la topografía, el clima, etc. Objetivos del cliente y un modelo conceptual que puede estar por planos, pero es un modelo conceptual del proyecto. Todavía no es el proyecto, todavía no es el modelo 3D. Ahora, este proceso inicia con la parte de arquitectura, con el modelo de arquitectura y los modelos siguientes de las distintas especialidades, como lo que es el modelo de estructuras y el modelo MEP. MEP, las siglas MEP
hace referencia a lo que es mecánica, eléctrica y plomería, pero la plomería nosotros la entendemos como lo que son sanitarias acá en Perú. Estos modelos se unifican en un modelo federado y luego entra un ciclo en el que después de tener el modelo federado se va a la parte de identificación de interferencias, se identifican estas interferencias, luego vamos a una sesión ICE. ICE significa Ingeniería Concurrente Integrada. ¿Pero qué es una sesión ICE? Una sesión ICE es un encuentro estructurado entre los distintos actores del proyecto, es decir, los distintos profesionales, como los arquitectos, ingenieros, constructores, y se trabajan simultáneamente sobre un modelo BIM. El objetivo es tomar decisiones rápidas, resolver conflictos y coordinar tareas en tiempo real. Es decir, por ejemplo, se encontró una interferencia entre lo que es la parte estructural con la parte sanitaria, se hace una sesión ICE, que es una sesión rápida, y se ve cómo se va a solucionar. No es simplemente a la loca y decir, vamos a darle prioridad a la parte de estructuras o vamos a darle prioridad a la parte de sanitarias. No, en esta sesión se ven esos temas, se ve claro de una manera rápida, pero en coordinación con los distintos profesionales. Luego de esa sesión ICE se actualizan los modelos, ahí vemos el ciclo, se actualiza el modelo 3D y luego pasa de nuevo al modelo federado, donde ya está este modelo 3D actualizado, para que luego nuevamente continúe con el ciclo y se identifiquen las interferencias que haya, así sucesivamente hasta que ya tengamos un buen resultado. Ya en la salida tenemos modelos compatibilizados, es decir, que ya son compatibles entre las distintas especialidades, ya en teoría no tienen problemas, y también tenemos los planos ya coordinados, es decir, los planos de los modelos 3D. Ahora vamos a hablar de lo que es LOIN, que son siglas en inglés y significa Level of Information Needed. Esto en español significa nivel de información necesaria. ¿Y qué representa el LOIN? El LOIN, bueno, primero mencionar que el LOIN es la combinación de dos cosas, algo llamado LOT y algo llamado LOI. ¿Y qué representa este LOIN? LOIN define cuánta información, tanto geométrica como de documentación técnica, se necesita en cada fase del proyecto para cada elemento del modelo y para cada actor involucrado. No se trata solo de cuánto detalle tiene un objeto, sino que qué información es útil y cuándo es útil esta información. Vamos a poner un ejemplo práctico. En la fase de diseño conceptual, el LOIN de una puerta puede incluir solo su ubicación y sus dimensiones generales. Pero ya en la fase de construcción ya necesitamos más información. Por ejemplo, el LOIN incluiría especificaciones técnicas, por ejemplo, los materiales, los códigos de instalación, etc. Es la información que tenemos. Y ahora LOT, que se refiere al nivel de detalle, pero en la geometría, y el LOI, que se refiere al nivel de información. Como dijimos, el LOT más LOI, que es detalle geométrico e información, se unen y esto forma el LOIN. Acá vemos algunos software que abrazan la metodología BIM y tenemos con distintas funciones, tanto para lo que es modelado 3D, como para lo que es visualización, como para lo que es de repente gestión. Hay distintos software que ya están abrazando esta metodología. Ahora vamos a acabar el tema explicando algo del IFC. El IFC es la extensión de un archivo, es decir, como tenemos los archivos .exe, este es un archivo .ifc. Como tenemos los archivos .pdf, así también, este es .ifc. ¿Y cuál es la diferencia? Acá hay que mencionar algo, lo que le llamamos como Closed BIM y Open BIM. El Closed BIM, por ejemplo, si tenemos una casa de software que está trabajando con un archivo en particular y lo leen sus demás software de la misma casa,
Eso ya es closed bin, eso se conoce como closed bin. Pero si es que también, además de los archivos que son de la misma casa, lo leen software o de otra casa de software, eso ya se conoce como open bin. El IFC es un archivo de open bin, es un archivo que permite la comunicación entre software de distintas casas. Es decir, si yo hago de repente el modelo arquitectónico en un software de CIPE, yo puedo hacer la parte estructural de repente en un software de Autodesk, pero ya con esto con el IFC. El IFC me permite eso. Pero que se entienda que el IFC no es un archivo modificable, no es que yo meto un IFC, es decir, yo exporto una información en IFC de CIPE, le introduzco a Autodesk y yo puedo modificar eso. No, eso me sirve más como una plantilla, como una especie de plantilla para yo continuar. Si yo he hecho la arquitectura, esa arquitectura me sirve como una especie de plantilla para yo continuar con la parte de repente de estructuras, por ejemplo. Es muy útil y hay que entenderlo. Bueno, eso por ahora. Espero que les haya gustado el video y pronto saldrá la parte 4 de... Y cuando llegues